I'm waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling it today. I'm fucking geeked up, but I tell her I'm okay. Bueno, guapos y guapas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en el día de hoy les traigo nuevos capítulos de Naruto en Fairy Tail. El fin no es mío, créditos a Camino Kira 21 que les dejaré su Wattpad en la descripción para que vayan a ver su contenido. Sin más nada que decir, empecemos ya. Capítulo 11. En la isla Tenrou una conmovedora reunión se llevaba a cabo, una reunión que involucraba a dos antiguos fantasmas. En lo profundo del espeso bosque de la isla se encontraban dos amigas abrazándose como si no hubiera un mañana, las lágrimas fluían libremente, promesas de no volver a separarse nunca más iban y venían. Estas dos almas afortunas que tenían una nueva oportunidad de vivir eran Mavis y Cera, dos amigas con un vínculo de amistad o mejor dicho de hermandad que era más fuerte que la muerte. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? Bueno, para eso debes retroceder un poco. El clon del rubio se encontraba caminando por el bosque, atrás del Ben y a la linda rupia la cual se encontraba nerviosa pues el gran poder que había sentido antes resultó ser de este hombre. No se dirigieron la palabra en ningún momento, ambos solo caminaron adentrándose más y más en el bosque hasta llegar a los escombros de un antiguo edificio, lugar que la rubia reconoció como el antiguo hogar del gremio Red Lizard. ¿Sabe por qué estoy aquí, señorita Vermilion? Negando con la cabeza sintió como el poder del hombre enmascarado iba creciendo poniéndola más nerviosa por segundo. Volteando a un lado y notando que por allí sentía la débil presencia mágica. Información. La ojiverde se sobresaltó un poco por sus palabras. Después de todo, ella y cualquiera que usar a la cabeza sabe del poder de la información. Sabe, he estado ausente por un tiempo y me he perdido algunos cuantos eventos del mundo en general y quería saber si usted me podría informar de algunas cosas. Habló mientras caminaba en la dirección de esa energía. ¿Y qué serían exactamente esas cosas? Pain y bueno, quería que me iluminara acerca de los demonios, espíritus celestiales, dioses, pero sobre todo dragones. Con cada mención que hacía la pequeña mujer se ponía más y más nerviosa, no porque no quisiera decirle algo de esos temas o porque no los sepa, sino porque cada mención que había hecho era de conocimiento general del continente y estaba segura que también del continente vecino, así que era improbable que alguien no sepa algo de esos temas. Si bien esa era una causa del aumento de su nerviosismo, la otra era que el poder que el hombre desprendía no era magia, era algo mucho más poderoso. Deteniendo su paso y dejando de liberar su poder, para alivio de la rubia, agachándose buscó entre las hierbas de unos árboles. Su acompañante, que ahora estaba más calmada, se dio cuenta de que este lugar era en donde su amiga Cera había muerto cuando eran niñas y también aquí era donde estaba la tumba que ella había hecho. Intentó decirle algo al enmascarado pero no pudo al ver como el hombre tenía ahora sus manos sobre la tumba de su amiga. Una mirada amenazadora se hizo presente olvidando por completo los nervios y el ligero miedo que sintió antes. Dígame, señorita Vermilion, ¿la magia que sentí en el gremio de Fairy Tail es suya o de la persona aquí enterrada? La magia de la rubia explotó, sintiéndose por toda la isla. Ahora sabía que este hombre era una amenaza y alguien increíblemente peligroso. Naruto estaba aburrido de todo, pero ¿por qué? Es fácil, había terminado la guerra y con eso consiguió lo que más deseaba, el reconocimiento de la gente, las aldeas lo trataba. Mirando a su alrededor, el rubio se encontró con llamas que consumían todo muy rápidamente, animales de todo tipo huían hacia la costa, incluso pudo ver alguno que otro quemándose. Nada de eso lo impresionó en primera porque había visto escenarios 1000 veces peores y en segunda porque de inmediato se dio cuenta de que todo era una ilusión. No son necesarias las ilusiones. Expulsando un pulso de energía natural hizo desaparecer todas las ilusiones mostrando que nada había cambiado. Naruto se dio la vuelta encarando a la mujer, la cual tenía una mirada más intensa que antes, la cual no flaqueó ni un poco al sentir ese poder de nuevo. Supongo que no me dirá nada. Supone bien. Naruto Uzumaki era alguien que ha vivido por más de 1000 años en los cuales ha desarrollado, imitado y creado nuevas técnicas en todas las áreas shinobis y una de sus varias técnicas que más lo enorgullecían por haber dominado era el Sharingan. El mismo Sharingan que alguna vez fue de Obito Uchiha, pero como lo había obtenido era una historia para otro día.
Había perfeccionado el Sharingan a tal nivel que ningún usuario de ilusiones podría hacerle frente, podía entrar en la cabeza de alguien y revisar todos sus recuerdos en lo que una persona tarda en parpadear, podía usar este método con el 97% de todos los seres y solo un 3% eran completamente inmunes, algo que para la mayoría no sería un problema y de hecho para él tampoco representaba un gran problema o al menos así era hasta este momento. Ese 3% que no podía controlar eran representados por seres más fuertes que él, algo que en la época actual parecía no haber, claro si no contaba al apocalipsis andante, otros eran aquellos que tuvieran un dojutsu superior a su Sharingan y por últimos estaban los que eran nada más que espíritus conscientes. Así que en resumidas cuentas solo tenía 3 opciones viables para sacar algo de información de la Vermilion. La primera era que la amenacé con acabar con Fairy Tail, algo que por obvias razones no haría y claro estaba la posibilidad de mentir pero la rubia podía seguirlo en todo momento para comprobar lo que decía. La segunda era dar conciencia a la magia que residía en la tumba la cual suponía era de Cera una amiga de la rubia. Podría traerla y luego amenazar con borrar su existencia si la ojiverde no le daba la información que quería, algo que dudaba resultara. La tercera y última opción era algo que sinceramente preferiría no hacer pero también era la mejor opción. Soltando un suspiro Naruto dijo. Le propongo un trato señorita Vermilion. Lo siento, pero nada de lo que pueda ofrecer Ar. Le propongo darle a usted y a la persona enterrada aquí una segunda oportunidad. Todas las palabras murieron en su boca, sus ojos se ensancharon pero no por las palabras en sí, sino porque una firma mágica muy conocida para ella se hizo sentir. La firma de su hermana en todo menos en sangre, Cera. Como dije antes lo único que quiero es información y la recompensa bien creo vale la pena ¿no es así? Cientos y cientos de escenarios posibles de cómo podía sentir la magia de su amiga llenaron su mente algo que debería ser imposible ya que se supone que su amiga, con la que vivió gran parte de su vida era solo una ilusión suya. Nada de eso tenía sentido. Yo no tengo nada de qué hablar con usted. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. No había mejor frase para describir este momento tan difícil. Naruto tenía que admitir que estaba algo impresionado. Encontrar a alguien tan leal era algo casi imposible. No obstante también estaba algo aliviado de que la pequeña mujer fuera así ya ahora estaba más seguro de que Fairy Tail era un buen lugar para dejar a las niñas. Sabe señorita Vermilion, no me la está dejando fácil, así que aquí mi nuevo trato. No solo les daré una nueva oportunidad a ustedes sino que también protegeré al Fairy Tail de todo aquel que lo amenace. No importa que sea una sola persona o todo el mundo yo protegeré su gremio aun si me cuesta la vida. Esas palabras la impresionaron bastante y juzgando por sus movimientos corporales no estaba mintiendo. Cerrando los ojos se puso a pensar en los pros y los contras del nuevo trato. Tras unos minutos de pensarlo llegó a la conclusión de que había más pros que contras. Abriendo los ojos le dijo. Es un trato Pain-san. No sabía por qué pero una sonrisa se plasmó en su rostro. Algo le decía que podía confiar en que el hombre cumpliría su parte del trato. Maravilloso, ahora por favor acérquese a la lápida y déjeme el resto a mi punto. Siguiendo sus indicaciones la ojiverde se sentó a un lado de la tumba de su hermana. Por su parte el rubio juntó sus manos como si estuviera rezando. Para total incredulidad de la Vermilion un poder como nunca antes lo había sentido estalló del Uzumaki pero a diferencia de antes no había nada amenazante en este poder. No sabía cómo describir exactamente el sentimiento que ese poder le hacía sentir, fuerte. No era eso, protegida. Tampoco era eso, viva. Si eso era, el poder del rubio la hacía sentir viva. Senjutsu, una de las habilidades más poderosas que el Uzumaki poseía. Por más de 1000 años ha estado perfeccionado ese arte, llevándolo a niveles que nadie ha imaginado. Cuando entraba por completo en su modo sabio se volvía uno con la naturaleza, siendo capaz de sentir casi todo en un radio de 50 kilómetros. Su fuerza se volvía tal que ni siquiera Tsunade Senju y Sakura Haruno podrían hacerle frente, su resistencia era superior a la de cualquiera pudiendo pelear por meses sin descansar ni un segundo y su velocidad dejaba en ridículo al sonido. Tenía más habilidades en ese estado pero por mucho la mejor era su técnica, conexión de vida. La naturaleza tenía un registro de cada ser vivo no importando si ese ser vivió hace 1 año o 1000 y la conexión de vida permitía buscar en esos registros, claro siempre y cuando tenga la firma de energía del ser al que buscaba pues de otro modo le resultaría imposible.
Una vez encontrada la firma de energía la traería hacia él, obligando a la muerte a liberar el espíritu del ser y subsecuentemente obligando a la vida a crear un cuerpo para el ser o en este caso para las amigas. Era una técnica sin igual, pero nada en esta vida es gratis y el precio por esa técnica era revelarse al mundo. Cambio de escena. En unas islas bastante alejadas de cualquier continente se encontraba durmiendo un ser que predicaba destrucción y muerte. Alguien que ha sido llamado rey, asesino, apocalipsis y entre otros. Su placentera siesta fue interrumpida por un colosal poder que iba creciendo más y más. Cambio de escena. En el continente de Alaquitasia una hermosa mujer se encontraba caminando por los implacables desiertos de su reino, deteniéndose de vez en cuando para ver algunos animales que vivían allí. Un poder mayor al suyo apareció de la nada captando toda su atención, pero no solo ella lo sintió sino también su guardia de élite. Cambio de escena. En el continente de Ishgar pocas personas llegaron a sentir ese poder y entre esos pocos había un hombre pelirrojo que se encontraba más cerca del punto de origen de ese poder y para su sorpresa ese poder venía de la tierra sagrada de su gremio. Sin perder tiempo se dirigió a la costa para ir a la isla, pero antes de dar un paso el poder desapareció, con más dudas que antes se apresuró. Cambio de escena. No podía creer esto, por mucho tiempo se preguntó cómo sería volver a estar viva, pero ya no hacía falta preguntarse más eso ya que aquí estaba otra vez en el mundo de los vivos. Cefera. Esa voz. M. Mavis. Qué vista tan gratificante fue para el rubio el reencontrar de las hermanas, cómo se abrazaron con tanto afecto, las lágrimas de felicidad que fluían libremente, promesas de no volver a separarse. Vaya, qué gran poder, me pregunto de quién será la atención del rubio se centró por completo en el poder de alguien que se acercaban muy rápidamente. Capítulo 12. Vaya qué gran poder, me pregunto de quién será el rubio podía sentir como algo a varios kilómetros al sur de la isla venía rápidamente a ellos y tal parece que no tenía intención alguna de ocultar su poder mágico. Un poder que casi era igual al de un Biju. No podía tomarse a la ligera a alguien con tal nivel, así que sin que las dos únicas personas aparte de él se dieran cuenta desapareció en una explosión de humo. Cambio de escena. En el tren Naruto se encontraba aún viendo por la ventana, la pequeña Peli Blanca se encontraba recostada en sus piernas. Se había dormido mientras contaba ya no casas sino árboles. El modo sabio se encontraba activo y a esta distancia apenas si podía sentir el poder mágico que se dirigía a la isla. Todos los recuerdos de su clon invadieron su mente, sus ojos se estrecharon dándose cuenta de que el ser con ese poder era más peligroso de lo que creía. Un clon apareció en el techo del tren para no llamar la atención de los demás pasajeros. No quería dejar a la niña, no después de prometer que encontraría a su hermana, pero la situación lo ameritaba. Cambiando lugares con su clon, el rubio desapareció con el Kamui. Cambio de escena. El Naruto original reapareció en el mismo lugar que su clon y ahora podía sentir que el poder de lo que sea que venía era igual al de un Biju. La llegada de más memorias asaltaron nuevamente su mente, estas memorias eran de un clon que había dejado aprendiendo la historia del continente cuando llegó a este. Era mucha información pero nada que no pudiera manejar. Buscando entre sus nuevos recuerdos encontró que el ser que venía era muy probablemente el dragón negro del apocalipsis. Agnología. Lamento interrumpirla, señorita Vermilion, pero necesito que usted y su amiga se queden detrás mío por Q. Fue en ese momento que las hermanas se dieron cuenta del poder mágico que ahora estaba encima de ellos. El rugido ensordecedor del dragón se escuchó por toda la isla. Sobre ellos se cernía la sombra del dragón. Bajando a gran velocidad, aterrizó a unos metros frente a las tres únicas personas del lugar. Soltando un poderoso rugido arrasó con todo lo que tuviera de frente. Una barrera invisible protegió a los tres de cualquier daño. Con el desaparecer del rugido se reveló que los árboles e incluso gran parte de la tierra había salido volando. ¿Se encuentra bien, señorita Vermilion? Naruto preguntó viendo ligeramente a los lados viendo toda la destrucción. ¿Hay Tucera como estas? Después que Sona se perdiera una noche en el bosque cuando era tan solo una pequeña niña, se encontró con Naruto y después de eso ellos crearon una relación de amistad. Sacrificándolo todo, Naruto tendrá una oportunidad en un nuevo mundo, un loco y divertido mundo, donde todo es posible, desde la más cruel tragedia, hasta el más hermoso. Estoy bien. El Uzumaki empezó a caminar hacia el dragón, el cual parecía apreciar la destrucción que provocó. Deteniéndose a unos metros se quitó la máscara para poder apreciarlo mejor.
Agnología, el rey de los dragones o también conocido como el dragón negro del apocalipsis. Debo admitir que eres impresionante. Agnología solo se limitaba a observar al hombre frente a él. Sus instintos se estaban volviendo locos advirtiéndole que no lo enfrente, pero la emoción de encontrar a alguien tan fuerte lo superaba todo. Increíble, la cantidad de chakra que siento de él igual a un kage, y dime por qué estás aquí. Por ti. Habló con una voz imponente que podía infundir miedo en el mago más poderoso. Lástima que el rubio no sea un mago. Con cada segundo que pasaba el ambiente se tornaba más pesado, sofocando a las mujeres. Entiendo, pero ¿qué te parece si peleamos en otro lugar? Donde nadie nos interrumpa. Bien, pero trae a esas humanas, solo en caso de que quieras escapar. Soltando un suspiro, el rubio prefirió no discutir y simplemente usó el Kamui para llevarlos a su dimensión. Naruto y Agnología aparecieron frente a frente encima de uno de los bloques, mientras Mavis y Zera aparecieron en otro bloque algo alejado. No entendiendo qué pasaba, voltearon a todos lados, se dieron cuenta que detrás de ellas había una casa o algo parecido. No hubo ningún sonido o movimiento, ambos oponentes solo se analizaban en busca de algún indicio de debilidad. En un arranque de velocidad el rubio apareció frente al dragón, un poderoso golpe impactó el lado derecho del rostro del dragón, al mismo tiempo Agnología usó su cola para golpear al rubio. Ambos fueron impulsados hacia atrás un par de metros. Sin perder tiempo, Naruto invocó shurikens y se las arrojó a tal velocidad que emitían silbidos al cortar el aire. Jutsu clon de sombra shuriken. Las pocas shuriken que lanzó se transformaron en cientas. No viendo que sea una amenaza, Agnología solo esperó el impacto, grave error ya que al impactar todas las armas explotaron, aturdiéndolo momentáneamente. Acortando la distancia entre ellos antes de que el fuego de la explosión desaparezca, Naruto se posicionó debajo de las mandíbulas del dragón, con una patada lo envió hacia arriba y hubiera seguido atacando, pero el dragón usó sus alas para elevarse. Sobrevoló el lugar para tomar velocidad, siendo observado cuidadosamente por el rubio y con impresión por parte de las otras dos personas del lugar. Para impresión de todos, Agnología empezó a volverse más pequeño, midiendo ahora unos 15 metros. A una velocidad que Naruto no esperaba, el dragón lo embistió mandándolo a volar. Usando otra vez esa velocidad, Agnología alcanzó al rubio y atacó con sus garras mandándolo hacia abajo. ¿Qué fue eso? Se preguntó viendo sus garras, las cuales estaban ligeramente quebradas. Decidió no prestarle más atención al escuchar un fuerte estruendo proveniente de abajo. Elevándose lo más que pudo, el dragón empezó a reunir una gran cantidad de magia en su boca. No me decepciones. Con un fuerte golpe el rubio chocó contra el suelo, su antebrazo derecho estaba al descubierto y estaba ligeramente sangrando a causa del zarpazo. Poniéndose de pie, miró arriba sintiendo como el dragón empezó a reunir grandes cantidades de magia. Veamos si puedes con esto. Alzando su brazo derecho ahora curado, empleó una de sus mejores y más poderosas técnicas. Maryu no Funka. Shinra Tensei. Desde donde estaban las hermanas pudieron apreciar claramente cómo todo alrededor de los combatientes fue destruido a causa de sus poderosos ataques. Escombros gigantes salieron volando por todos lados, para temor de las hermanas, las cuales estaban en la trayectoria de algunos, pero antes de que algo pueda tocarlas una barrera se alzó protegiendo todo el bloque. Mavis, mira esto, señaló al suelo donde había varios kanjis. Yo, no sé qué son. Comentó en un ligero shock. Después de todo casi no había nada que ella no sepa, pero esto. Lo único con lo que encontraba parecido eran con las runas, pero ni siquiera las runas parecían tan complicadas. Volviendo con los combatientes, ambos aún estaban peleando por el dominio. Agnología estaba sonriendo internamente, emocionado de que alguien pueda hacerle frente. No obstante, el rubio era otra historia, pero no por el ataque en sí, sino porque la magia del dragón se estaba debilitando, pero el chakra en su interior estaba creciendo. Necesitaba respuesta y sabía cómo obtenerlas. Soltando la técnica, esperó a que el ataque del dragón esté lo más cerca posible y justo antes de tocarlo su cuerpo fue envuelto en llamas doradas. Desapareció y reapareció en un bloque algo lejos, pero ahora sin las llamas. Oye, Rey Dragón. ¿Qué te parece si hacemos esto más interesante? Habló sorprendiendo al dragón, que pensaba que su ataque había ganado. ¿Cómo llegó allí? Se preguntó a sí mismo, ya que en ningún momento lo había sentido moverse, algo que con sus habilidades como sensor debería ser imposible. Al escucharlo se le vino algo a la mente. ¿Y cómo haríamos eso? Preguntó acercándose al rubio, su tamaño volviendo a lo que era antes.
¿Qué te parece esto? El que pierde tendrá que hacer todo lo que el otro le diga, ¿qué dices? Me parece un buen trato. Una especie de gas empezó a salir de la boca del rubio y se movió a una velocidad que ni siquiera el rey dragón podía seguir. Apareciendo detrás de él expulsó más de ese gas y lo dirigió al dragón. Su oponente intentó escapar volando, pero para su sorpresa se encontró encerrado en un cubo por algo que no podía ver y la única abertura parecía ser un pequeño agujero por donde entraba el gas. Katon. Kasumi Embu no Jutsu. Creando una pequeña chispa desde su boca provocó que todo el gas explotara en un mar de fuego y al llegar al interior del cubo la abertura se cerró, sumergiendo en fuego a Agnología. Poniendo los brazos en el suelo, la mirada del rubio se tornó peligroso. Su chakra volvió a crecer. Si sigue así no solo su magia estará a la par de un Bihulu sino también su chakra. Debo terminar esta pelea. Varias estacas de piedras salieron disparadas contra el cubo. ¡Qué demonio! Para asombro del rubio, el dragón había aparecido arriba de él para luego golpearlo con su cola con tal fuerza que todo el bloque se derrumbó. Maryuno Funka. El ataque dio de lleno contra Naruto, el cual tenía que admitir que el ataque era equiparable a una Bihulu Dama. Soltando un rugido, el dragón envolvió sus alas en llamas y como si fuera lluvia el fuego empezó a caer. Era una escena aterradora para Cera y Mavis. Todo lo que había visto estaba fuera cualquier cosa que hayan visto. Cada ataque demostrado podría acabar con el mago más fuerte del mundo, pero ellos los seguían lanzando y recibiendo como si no fueran nada. Naruto apareció encima de Agnología, sorprendiéndolo, en sus manos dos Rasengan los cuales ganaron aspas pareciendo una Shuriken. Futon. Rasen Shuriken. Lanzó sus ataques los cuales acabaron impactando algunos bloques ya que el dragón los había esquivado encogiendo su tamaño. Como pudo esquivarlo, se supone que estaba en un punto ciego moviéndose rápidamente. Agnología lo atrapó entre sus fauces. Naruto usó su fuerza para evitar que su boca se cierre, pero algunos de sus dientes le estaban causando cortes. Volando sacudió la cabeza tratando que el rubio se suelte, no teniendo éxito voló contra varios bloques con el propósito de hacer estrellar a Logia Full. Con grandes estruendos decenas de bloques empezaron a caer bajo la atenta mirada de las pequeñas mujeres. Las cuales esperaban que el hombre que las ayudó esté bien. Volviendo a la pelea, Agnología se dio cuenta de algo, su oponente no estaba recibiendo ningún daño de los choques, al parecer lo mismo que lo había encerrado lo estaba protegiendo. Pensaba utilizar su rugido de nuevo, pero de repente algo en él pareció despertar. Algo que el rubio notó de inmediato. Usando nuevamente las llamas doradas, el rubio desapareció y volvió a aparecer parado horizontalmente en la barrera que protegía a las féminas, pero esta vez las llamas no desaparecieron, revelando el modo Kurama. Me recuerdas, ¿verdad, humano? Una mirada de odio se presentó en el rubio, sus manos se apretaron con tanta fuerza que una gota de sangre salió. Los ojos de Agnología ahora mostraban un Rinnegan rojo con 6 tomoes. Ha pasado un tiempo, Jubi. Capítulo 13. Ha pasado un tiempo, Jubi. Gruñendo un poco, el dragón voló hasta posicionarse en un bloque semi-destruido frente al rubio. Y por lo visto tienes otra marioneta. Naruto usando su velocidad apareció encima de la barrera y sigilosamente empezó a formar una Bihulu Dama en su espalda gracias a unas manos de chakra. Te equivocas, esta no es una marioneta. Agitando levemente sus alas y cola. Una sonrisa creciendo revelando sus dientes como espadas. Es solo uno de los tantos medios de comunicación con el mundo exterior que poseo. ¿A qué te refieres? Como si de un golpe se tratara. La comprensión llegó a él. ¿Cómo pude ser tan estúpido? En las pocas veces que había tenido contacto con alguien que posea chakra nunca se le había venido a la mente que estuvieran relacionados de alguna manera con el Jubi. Después de todo él se había encargado de que no pueda hacer nada como eso de nuevo, pero al parecer sobreestimó sus habilidades y por culpa de ese error puede que haya condenado a esta una nueva era. Veo que ya te diste cuenta. Soltando una ligera risa, se deleitó ante la mirada consternada del rubio. Maldito monstruo, apenas estaba logrando controlar la rabia que sentía hacia el Jubi y hacia él mismo, pero no lo estaba haciendo del todo bien ya que algo de su chakra se estaba filtrando afectando ligeramente la barrera. Monstruo. Te equivocas, yo soy más que eso, soy el apocalipsis. Soy el fin de todo. Yo soy la destrucción. Para incredulidad del rubio, el dragón empezó a crear una Bihulu Dama, saliendo de su estupor y no viendo más opción arrojó su ataque primero. Centímetros antes de tocar al dragón él mismo lanzó su ataque deteniendo la Bihulu Dama del Uzumaki.
El choque entre ambos ataques estaba causando que la dimensión del rubio se desmorone y si seguían así se destruiría. Si utilizo más poder en mi ataque Agnología morirá y la dimensión del Kamui será destruida y crear otra dimensión y traerlo de vuelta me costará mucho. Chakra tenía que pensar rápido pues su dimensión ya se estaba viendo afectada. No queda de otra, usando el Kamui hizo desaparecer los ataques poco a poco. Cambio de escena. A unos kilómetros de la isla Tenrou un vórtice oscuro gigantesco apareció solo un poco sobre el nivel del mar. Del vórtice lentamente salieron dos esferas, una de ellas era negra y la otra roja. Las Bijuludamas mayormente son moradas pero en algunas cambian y aquí también las voy a cambiar. Las Bijuludamas de Naruto van a ser negras y las del Hurubí rojas. Cuando ambas estaban fuera por completo salieron disparadas hacia el cielo y 200 metros más arriba explotaron. La explosión fue tan poderosa que despejó el cielo de nubes, los mares se sacudieron violentamente y era seguro que las grandes olas alcanzarían todo a 5 kilómetros. Cambio de escena. Cuando los ataques desaparecieran también lo hizo el chakra del Hurubí desconcertando a Naruto, pero sabiendo que se encontrarían pronto decidió no hacer nada Almos por ese día, moviéndose a una velocidad que igualaba a la luz, apareciendo frente al dragón a menos de 1 metro, cortó con su chakra su palma derecha, moviendo su mano hizo que varias gotas salieran frente a él y al salir de su cuerpo inmediatamente se detuvieron en el aire, su herida se cerró y acercó su dedo índice a las gotas de sangre. Su sangre serviría como tinta para el Fuinjutsu que estaba por ponerle al dragón, un Fuinjutsu que evitaría que se mueva. Sabiendo de memoria los kanjis para el Fuinjutsu no necesitaba ver lo que estaba haciendo, así que miró por encima del hombro a las féminas. Las escuelas se estaban abrazando con los ojos cerrados, tal vez esperando la explosión. Volteando de nuevo al dragón vio que los kanjis necesarios ya estaban plasmados en la parte superior de la boca del dragón. Volviendo a la barrera desactivó su manto de chakra. ¿Qué demonios es esto? Cera y Mavis abrieron los ojos al escuchar al rey dragón y para su alegría la pelea parecía haber terminado. Qué bueno que todo terminó. No lo sé Cera, no parece que haya acabado. Poniéndose de pie ambas voltearon hacia arriba viendo a Uzumaki. Bastardo, cuando me libere Nato te mataré. A pesar de sus mejores esfuerzos de liberarse solo fue capaz de hablar. Lo siento Agnología pero necesito respeto. No te diré nada a menos que me vences. Estrechando su mirada el rubio pensó en sus opciones, podría usar su Rinnegan pero estaba la posibilidad de que el Hurubí interfiriera, podría asesinarlo y simplemente sacarle la información a alguien más pero sabía que nadie más podría esclarecer algunas de sus dudas. Decidiendo qué hacer liberó a Agnología, el cual sacudió ligeramente su cuerpo y queriendo reiniciar la pelea lo antes posible se lanzó contra el Uzumaki. Su velocidad fue tal que el bloque en el que estaba se destruyó por completo. No queriendo perder más tiempo el rubio decidió acabar la pelea. Llevando hacia atrás su brazo listo para golpearlo, esperó a que esté lo más cerca posible. A solo 1 metro el rubio golpeó, mientras su brazo avanzaba se rodeó con su manto de chakra más poderoso. Lo único que se escuchó fue un fuerte crujido y de un momento a otro el rey de los dragones fue mandado a volar con una fuerza tal que vencía la barrera del sonido. Su cuerpo atravesó bloque tras bloque los cuales acabaron derrumbándose. Unos cientos de metros después se detuvo al chocar contra otro bloque quedando estampado allí inconsciente y apenas si podía respirar. Ese golpe casi lo había matado y clara muestra de ello era la gran cantidad de sangre que salía del lugar donde lo golpearon. Ninguna de las dos féminas creía lo que veía, se dieron cuenta que el chico que les dio una nueva vida solo estaba jugando con el dragón negro del apocalipsis y si hubiese querido lo habría derrotado desde un principio. Desapareciendo el manto de chakra utilizó su Kamui para sacar a todos, no quería perder más tiempo ahora que sabía que el Hurubí tenía una forma de conectar con el mundo exterior. Todos aparecieron de nuevo en la isla pero no en el mismo lugar sino en la costa. Acercándose al dragón que estaba casi sumergido en el agua Naruto activó de nuevo el Fuinjutsu con una señal de mano. A unos metros de él estiró su brazo izquierdo, varias ramas salieron y empezaron a envolver el cuerpo del antiguo dragón Slayer. El sangrado se fue deteniendo poco a poco, sus garras se regeneraron así como cualquier otro daño en su cuerpo. No tardó más de unos segundos y ya recuperado recobró la conciencia descubriendo que como antes no se podía mover, pero antes de decir algo el ojí azul se adelantó. Yo gané así que tú harás lo que yo diga. Lo único que su voz transmitía era autoridad, ya no estaba para juegas ni nada por el estilo, quería respuestas y las iba a obtener. Como rey de los dragones y el dragón negro del apocalipsis tenía su orgullo y no iba a poner ninguna excusa.
Había perdido y eso era lo único que importaba. Sígueme. Soltando un pequeño gruñido se puso de pie para seguir a Naruto, el cual ya estaba caminando de regreso a donde estaba antes y con su derrota no veía la necesidad de aún permanecer en su forma dragón. Una ligera corriente de aire cubrió su cuerpo llamando la atención del rubio, el cual volteó por encima de su hombro. La corriente se disipó revelando a un humano. El rubio no le prestó mucha atención pues había visto cosas más raras e impresionantes en su larga vida. Caminaron hasta llegar con las otras dos ocupantes, las cuales estaban hablando entre sí de lo que habían presenciado. Dejaron de hablar al ver que el llamado Pain creó una mesa y sillas. Estaban por sentarse pero se dieron cuenta de algo. El hombre que tenían frente suyo ya no tenía esa máscara naranja y sin eso podían ver lo opuesto que era. Unos pequeños rubores se formaron en sus mejillas, los cuales fueron desapareciendo al ver que detrás de él estaba otro hombre. No tenían que ser para saber quién era. Tragando algo de saliva se sentaron seguido de los dos hombres. Bien, es momento de que obtenga respuesta, pero para eso necesitan saber algunas cosas, así que pueden preguntar lo que quieran. El primero en hablar fue el ojiverde. ¿No tienes miedo de que él escuche lo que se diga aquí? Eso captó la atención de todos. Cerrando los ojos Naruto dijo: estoy seguro que casi todo lo que se revela aquí ya es de conocimiento de ese demonio y lo que no, supongo que sería un pequeño precio a pagar por la información. ¿Demonio? Pensaron ambas féminas extrañadas pues ellas casi no habían escuchado lo que se habló en la dimensión del Kamui. Disculpe Pai, intento hablar Mavis pero fue interrumpida por el antiguo shinobi Naruto Uzumaki, ese es mi verdadero nombre. Oh Naruto-san, ¿pero quién es ese demonio? Abriendo los ojos el rubio volteó arriba contemplando el hermoso cielo. Para contestar eso necesitan saber de Miera y de algunas otras cosas, así que guarden silencio hasta que acabe, ¿entendido? La rubia y la Pericace solo asintieron pero Agnología estaba molesto por recibir una orden pero no hizo nada por respetar el trato. Para empezar deben saber que no nos encontramos en el año 700 sino en el año 1000 y en el año 1 de esta era se llevó a cabo una guerra que lo cambió el mundo. Pero nuestra historia comienza casi 2000 años antes, en una era en que la humanidad estaba en una guerra constante de todos contra todos, miles morían cada día y de seguir así la humanidad hubiera desaparecido en unas décadas pero no se salvar de ese destino cuando algo cayó de las estrellas, un árbol tan grande que podía alcanzar las estrellas, sus raíces cubrían el mundo mismo. Las personas vieron eso como una señal para detenerse y así lo hicieron. La guerra se detuvo y por un tiempo hubo paz, pero dicha paz se rompió con la llegada de otro visitante de las estrellas. Las historias cuentan que era una mujer de blanco con una belleza que podía poner a cualquiera a sus pies, pero nunca lo hizo ya que el mismo día que llegó se enamoró de un hombre, el gobernante de un país. Ambos vivían tranquilamente pero un día conflicto se desató con un país vecino y todo por la belleza de la mujer. Una nueva guerra estallaría a no ser que el hombre mate a su amada para evitarlo y lo intentó desconociendo que su amada estaba embarazada, pero lo único que logró fue su perdición. La mujer se hizo con el poder del árbol, un poder que doblegaba a cualquiera, un poder que sumergió a la humanidad en oscuridad, un poder con el cual lo gobernó todo y a todos, el chakra. Un tiempo después de eso la mujer dio a luz a 2 niños, ahora serían los 3 los que gobiernen o al menos eso esperaba la mujer. Mientras ambos niños fueron creciendo se dieron cuenta que el mundo entero estaba sufriendo por culpa de su madre, ninguno de los dos pudo soportarlo y decidieron ponerle fin. Una pelea estalló entre madre e hijos y la que alguna vez fue su madre acabó por transformarse en un ser abominable capaz de tragarse océanos, dividir la tierra y cargar montañas. La pelea duró meses, no obstante acabó con la victoria de los hijos, los cuales encerraron el cuerpo de su madre en la luna y su poder en el hermano mayor. Pero al terminar la pelea solo quedaba muerte y polvo pues más de la mitad de los seres vivos habían muerto a causa de la pelea. Sintiéndose culpables los hermanos recorrieron el mundo ayudando a todo el que puedan. Durante años lo hicieron reuniendo a todos en un solo continente que pasaría a ser conocido como Kami no Kumi o Tierra de Dios. Años después de eso el hermano menor decidió que viviría en la luna para vigilar a su madre. Solo, el hermano mayor viajó por el continente repartiendo el chakra con las personas creyendo que ayudaría al mundo, que equivocado estaba. Al terminar su viaje el hombre sentó cabeza y tuvo 2 hijos. El mayor Indra y el menor Asura. Con la muerte del hombre acercándose uno de sus hijos heredaría su lugar pero para hacerlo les puso pruebas y el que logró completarlas fue su hijo menor. Enfurecido por la decisión el hermano mayor se fue por un tiempo jurando que volvería por lo que creía que era suyo.
Su padre agonizante no pudo hacer nada para evitar que se vaya y en su lecho de muerte el hombre decidió que el chakra de su madre sea dividido en 9 partes. Capítulo 14. Su padre agonizante no pudo hacer nada para evitar que se vaya y en su lecho de muerte el hombre decidió que el chakra de su madre sea dividido en 9 partes, los cuales serían conocidos como Vishus. Algunos años después Indra volvería y desafiaría a su hermano. No hubo tregua ni piedad, simplemente pelearon hasta que sus cuerpos ya no podían más, pero eso no detuvo la pelea, ellos seguirían peleando en espíritu. El tiempo pasó y la humanidad poco a poco fue olvidando todo. Kami no Kuni pasó a ser nombre como las naciones elementales, los hermanos en guerra pasaron a ser historia y todo lo anterior a eso se convirtió en leyenda, simples mitos de una era que supuestamente nunca existió, mitos que no tenían cabida en esa era, la era Shinobi. Tomándose un momento para ver la reacción de cada uno y como esperaba, los rostros de las chicas reflejaba incredulidad, pero el del hombre de color era distinto, claramente estaba algo sorprendido, pero también parecía como si ya conociera algo de lo que contó. Respirando hondo continuó. En la renombrada Naciones Elementales una nueva guerra por se desató, anteriores guerras se quedaban cortas comparadas con esta, pues con el chakra ahora todo era posible. Con el tiempo aparecieron los Keto y Genkai que te otorgaban técnicas o habilidades únicos a los shinobis con diferentes factores genéticos gracias al chakra. Estas personas formaron sus clanes y al hacerlo su poder creció exponencialmente, dejando en una terrible desventaja a los que no eran miembros de algún clan. Sin más opciones, los que no tenía clan se unieron a uno sirviéndoles y haciendo cualquier cosa que les manden. Este hecho fue conocido como la Guerra de Clanes. En el apogeo de la guerra dos hombres se alzaron entre los demás, se cuenta que ambos eran la reencarnación de los antiguos hermanos en guerra, esos hombres eran Madara Uchiha y Hashirama Senju. Su poder era tan grande que fueron considerados por muchos como dioses, sus peleas reformaban el continente mismo, ellos y sus clanes fueron temidos y respetados por todos, pero lo que nadie sabía era que ellos añoraban la paz, una paz que llegaría tras la muerte del hermano menor de Madara. No fue fácil, pero con el poder combinado de ambos la guerra de clanes se detuvo. Luego de ese hecho los Uchiha liderados por Madara y los Senju liderados por Hashirama construyeron una aldea donde vivirían en armonía. Con Wagakure no Sato y como una muestra de respeto los habitantes de la nueva aldea decidieron que su líder sea Hashirama, al cual nombraron Hokage. Teniendo su poder, hombres de grandes riquezas crearon países para protegerse, 5 para ser exactos: Tsuchi no Kuni, Kaminari no Kuni, Mizu no Kuni, Kaze no Kuni, pero hubo un país que supo aprovechar a bien sus cartas y pudo lograr que Konohagakure se uniera a ellos, esa nación era Ai no Kuni. Siguiendo su ejemplo las demás naciones hicieron lo mismo, en Tsuchi no Kuni se creó Iwagakure no Sato, Kaminari no Kuni creó Akumogakure no Sato, Mizu no Kuni creó Akirigakure no Sato y Kaze no Kuni Asunagakure no Sato. Hashirama como acto de buena fe se dio a la tarea de encontrar y capturar a los Vishus que habían permanecido alejados de la humanidad y darlos a las demás aldeas, pero de los 9 solo pudo capturar a 8. Tarde se dio cuenta de que había cometido un grave error, puesto que una nueva guerra estalló y en esta se usaron los poderes de los Vishus. Arrepentido por su error, Hashirama intentó detener la guerra, pero las demás naciones usaron a los Vishus para asesinarlo, pero sus Vishus también se vieron afectados. Tras esto Madara intervino y aprovechó el estado debilitado de los Vishus para detenerlos y con la ayuda del clan Uzumaki, un aliado de Konoha, se pudo desarrollar una forma de encerrar a los Vishus. No obstante, su poder era muy grande y cuando trataban de encerrarlos en algún objeto este terminaba por ceder a su poder liberando al Biju, por ende solo quedaba encerrarlos en humanos, los cuales serían llamados Jinchurikis, los cuales fueron recuperados por sus aldeas a cambio de terminar la guerra. Poco después fue nombrada la Primera Guerra Mundial Shinobi. Al término de dicha guerra sucedieron dos eventos muy importantes: la desaparición de Madara Uchiha, no hubo un como aún porque simplemente desapareció, y el encuentro con el Kyuubi y su derrota a manos del clan Uzumaki. En un increíble acto de fe y confianza, los Uzumakis cedieron al Biju a Konoha, en donde la esposa del difunto Hokage fue nombrada Jinchuriki. Tras estos hechos un segundo Hokage fue escogido, el cargo recayó sobre los hombros del hermano menor de Hashirama, Tobirama Senju. Desde este punto la historia Shinobi solo está plagada de guerras hasta la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Unos años después del fin de la Tercera Guerra yo nací, y para hacer más corta la historia solo contaré los sucesos más importantes de mi vida, pero si quieren saber algo más pueden preguntar al final.
El día de mi nacimiento mi padre, Minato Namikaze el cuarto Hokage y mi madre Kusina Uzumaki heredera del clan Uzumaki murieron. Mi madre en ese entonces era la actual Jinchuriki del Kyuubi y alguien que buscaba la guerra decidió atacar a mis padres y liberar la Bijulu en Konoha. Mi padre y mi madre se enfrentaron a Kyuubi pero no podían hacer mucho así que tomaron la decisión de sellarlo en mí a cambio de sus vidas. A causa del ataque me gana el odio injustificado de mi aldea y hasta mis 13 años nunca supe el por qué. Casi se me olvida, cuando tenía 7 años un miembro prodigio del clan Uchiha mató a casi todo su clan dejando vivo únicamente su hermano menor. A mis 14 me enfrenté a ese único sobreviviente en una misión para evitar que desertara, lastimosamente fallé. Unos meses después me fui en un viaje con mi maestro para fortalecerme, volví 2 años después a mi hogar. Tras mi regreso me estuve enfrentando a una organización criminal que buscaba a los Jinchurikis para extraerles su Bijulu. Eso siguió así hasta que me enfrenté al líder de la organización a mis 17, mi pelea contra él devastó mi pueblo pero gracias a algunos sucesos la gente se pudo salvar, pero muchos quedaron heridos y uno de ellos fue el Hokage. La aldea no se podía permitir esa debilidad así que designaron como nuevo Hokage. Una reunión se llevó a cabo semanas después para decidir qué se haría con los miembros restantes de la organización. En la reunión uno de sus miembros irrumpió y se dio a conocer como el verdadero líder de la organización y declaró la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Para demostrar que hablaba en serio, uno de sus nuevos miembros, el Uchiha desertor asesinó al Hokage. Una alianza se creó para detener a esos criminales. Más de 80.000 shinobis partieron a la guerra y con un número así cualquiera pensaría que la victoria estaba asegurada pero no había nada más alejado de la realidad. Esos criminales contaban con un gran ejército de humanoides que se hicieron a base de las células del primer Hokage, además de una técnica que les permitía traer a los muertos del otro mundo, pero no conformes con eso también emplearon a los Jinchurikis que habían capturado. Yo y el único otro Jinchuriki que daba de nuestro lado, nos enfrentamos al líder y a nuestros iguales. Esa batalla siguió y siguió escalando hasta que llegó al punto en el que toda la alianza nos estábamos enfrentados a ellos. Entonces sucedió algo que nadie se esperaba. El líder de la organización revivió a Madara y ellos dos junto a los Jinchurikis pudieron hacer frente a toda la rebelión. De hecho mi compañero Jinchuriki y yo caímos ante ellos y casi logran quitarnos a nuestros Bijus. Fue en ese momento cuando todo se fue al demonio. Esos dos unieron el poder que nos habían quitado junto al de los demás Bijus desconociendo lo que estaban por liberar. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando lo vi por primera vez me sentí como una hormiga, tenía mucho miedo y solo empeoró cuando enloqueció y arrasó con todos nosotros, e incluso cuando el Uchiha renegado llegó con los Hokages fallecidos no pudimos hacer nada. Lo único que podíamos hacer era intentar frenar su avance. Íbamos a perder, todos lo sabíamos pero aún así nos negamos a darnos por vencidos y fue cuando surgió la idea de sellar al Kyuubi. Había desarrollado una forma de sellar tomando como base el mismo sello que mis padres usaron en mí, pero aún no lo había perfeccionado y si lo aplicábamos en alguien como el Kyuubi no funcionaría pues se liberaría tarde o temprano. No escucharon mi advertencia. Me noquearon y revisaron mis recuerdos para sellarlo. Lo que pasó después es algo que prefiero no quiero recordar. Bueno, ese fue el fin de la era Shinobi. Disculpe Naruto-san pero me preguntaba si sabe cómo se originó la magia. Eso es fácil, yo creé la magia. Contesto como si no fuera nada. Nuevamente todos quedaron impactados por la revelación. Recuperándose del shock, Agnología se puso de pie para protesta pero con una mirada del rubio ya no pudo hacer nada. Siéntate. Sin poder evitarlo el peli azul siguió sus órdenes. Y bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Tragando algo de saliva la Pericafé, que tenía algo de miedo del rubio preguntó. Disculpe Naruto S-san pero ¿qué pasó después de la Cuarta Guerra? Soltando un suspiro el rubio volvió a mirar al cielo recordando lo que pasó pero sobre todo lo que hizo. Cuando yo desperté todos la alianza y el Kyuubi habían desaparecido, volví a casa pensando que ellos estarían allí pero cuando llegué no quedaba nada de mi hogar. Fui con el líder del país para saber qué pasaba, llegué con él y me dijo que por la pérdida de los shinobis y muchas aldeas varios países estaba en una anarquía total y que las demás naciones se unieron para gobernar el continente. Sinceramente ya estaba cansado de las guerras así que no me involucré. Si te enfrentaras al Kyuubi ahora ganarías. Preguntó Agnología queriendo tener una idea de qué tan grande era la diferencia entre ellos. Para ser sinceros, mis probabilidades de derrotarlo son menores a un 50%. Eso tomó con al guardia baja a todos ya que esperaban que él pueda hacerle frente. ¿El Kyuubi se liberara de su sello? Mavis y Cera e incluso Agnología esperaban que la respuesta fuera no.
Sí, por lo que sé, solo le tomará otros 15 o 20 años para liberarse. Un gran silencio se hizo presente, nadie sabía qué decir o cómo reaccionar, prácticamente les habían dicho que en no más de 20 años su mundo podría acabar. Dejando de ver el cielo, el Uzumaki volteó a ver a todos notando que las amigas estaban temblando ligeramente. Se sintió algo mal al verlas así, pues a sus ojos ellas aún eran niñas y nunca le gustó ver a algún infante triste o con algún sentimiento parecido, pero en este momento tenía que dejar algo en claro, así que alejó cualquier simpatía que sintiera por las pequeñas mujeres. No tiene por qué preocuparse o tener miedo porque no permitiré que la historia se vuelva a repetir. Hablo llamando la atención de todos. Sé que solo no puedo ganar, es por eso que junto a mí el mundo entero peleará. El que el Jubi haya despertado es mi error y el de mi gente, y quisiera en serio poder resolver ese error yo solo, pero lastimosamente no puedo, es por eso que pediré la ayuda del mundo entero. Al principio nadie entendió a qué se refería, pero poco a poco fueron entendiendo lo que quería decir. Agnología fue el primero que dio con la respuesta. ¿Piensas liderar una guerra contra esa cosa? No es así. El rubio estaba por responder, pero alguien lo interrumpió. No puedes hablar en serio, gritó la castaña totalmente enfurecida, levantándose de golpe. Nadie en esta era tiene por qué pagar por algo que no hicimos. Tú mismo lo dijiste, fue su error, no el nuestro, y no tienes por qué involucrarnos a nosotros. Tomando grandes bocanadas de aire, la chica recuperó la compostura, sentándose se dio cuenta de lo que había hecho y el miedo se apoderó de su cuerpo, miedo hacia el rubio. Mientras su amiga la miraba con los ojos abiertos por su arrebato y el humano / dragón con algo de burla por el claro miedo que tenía la chica. Sé cómo te sientes, lo sé mejor que nadie. Poniéndose de pie, Naruto vio su sombra y se dio cuenta de que su clon y la pequeña Sorano pronto llegarían a su parada. Pero no hay nada que se pueda hacer, si yo peleo solo moriré y luego este mundo, así que la única opción que tenemos es pelear juntos. Creando dos clones de sombra, el rubio empezó a desaparecer lentamente con el Kamui. Tengo un compromiso que atender, así que mis clones responderán a sus dudas. Nos vemos. Antes de desaparecer hizo una señal de mano y Agnología fue liberado. Cambio de escena. El Uzumaki apareció en el techo del tren, un clon apareció a su lado y de inmediato desapareció, informando al clon que estaba con la pequeña. Usando el Sunsine cambiaron lugares, volviendo a su posición antes de irse. Capítulo 15. Nuestro rubio protagonista se encontraba caminando al lado de una enorme pared, delante de él estaba la pequeña Peliplata arrastrando un palo por la pared, caminaban tranquilamente sin nada en mente, o al menos la niña, pero el rubio era otra historia, ya que desde que había vuelto de la isla no dejaba de pensar en qué hacer ahora, o mejor dicho, qué hacer con las niñas que había ayudado. Algunas de ellas tenían chakra y ahora que sabía que eran ojos y oídos del Jubi, simplemente no sabía si debía seguir siendo el mismo, alejarse de ellas o ser más hostil. Dios, ni siquiera estaba seguro si ellas lo sabían o no. Alejando esos pensamientos por ahora, se concentró en la pequeña Sorano. Unos minutos después llegaron a la entrada vigilada por unos guardias, queriendo encargarse de este asunto lo más rápido que pueda. Puso a los guardias en un genjutsu, así como a cualquiera que se cruzara con él. Se detuvieron para ver la entrada de una enorme mansión, tomando de la mano a la pequeña usó su Kamui para entrar. Los ojos de la pequeña se abrieron como platos de la impresión al ver el interior de la mansión. Por su parte el rubio no estaba impresionado, en primera porque ya había visto el lugar antes y segunda porque en su tiempo había visto casas más impresionantes de algunos señores feudales. Caminando despacio, en rubio no pudo evitar sonreír al ver lo asombrada que estaba la niña, y como no iba a estarlo, los pisos casi parecían espejos, diversos cuadros colgaban de las paredes, sus marcos parecían estar hechos de oro, mesitas con finos grabados estaban ubicados en las esquinas. Siguieron caminando hasta llegar a unas escaleras que tenían grabados de los espíritus celestiales. El centro de los escalones estaba cubierto alfombras, un candelabro justo encima del primer y último escalón. Subiendo las escaleras, al Uzumaki se le escapó una risita al ver que la pequeña subía las escaleras saltando, como si de un conejo se tratara. Ya en la segunda planta revisaron los cuartos buscando a alguien. Bueno, Naruto buscaba a alguien y la niña solo curioseaba, no tuvo que buscar mucho pues en la cuarta habitación que revisaron la encontraron. Ella era Lucky Artfilia, la hija de su amor, Layla. Hola Lucky-chan, saludó acercándose un poco, se detuvo cuando la pequeña rubia se dio la vuelta y lo vio con algo de sospecha alejándose un poco. ¿Quién eres?
No te preocupes, solo vengo a ver a tu papá, pero antes quería ver si me podías ayudar en algo. Al ver que la niña se relajó, se acercó, frente a Luke y se puso de cuclillas para estar a su nivel. ¿Ayuda con qué? Preguntó viendo al rubio. Fue entonces que se dio cuenta de que parecía el príncipe azul de brillante armadura que venía a rescatar a la damisela en apuros. Ante este no pudo evitar preguntarse si ella era la damisela a la que venía a rescatar. Una sonrisa divertida se hizo presente en el chico al ver que la pequeña se sonrojó un poco. Tu papá y yo tenemos algunos asuntos que tratar y sé que Sorano-chan se aburrirá si se queda conmigo, así que ¿qué tal si se hacen algo de compañía? Una sonrisa feliz adornó el rostro de la peli plata seguida por la rubia. Por supuesto, soy Lucky Artfilia, un gusto. Un gusto Lucky-chan, me llamo Sorano Agri. De inmediato las nuevas amigas se fueron a jugar con los juguetes de la Artfilia, levantándose y sin decir nada el Uzumaki salió de la habitación. Afuera usó su habilidad como censor para encontrar al padre de la niña 1. No tardó nada en encontrarlo y de inmediato caminó hacia donde estaba. Unos momentos después estaba frente a una habitación que asumía era el despacho del hombre. Entrando vio al hombre de espaldas a él viendo el patio de su mansión. De un sello que tenía en su mano invocó algunos papeles que le permitirían sellar la habitación, arrojando los papeles a las esquinas del despacho. De inmediato le activaron. Jude Artfilia. Su voz salió en un tono tan frío que hizo que un escalofrío atravesara al hombre. Dándose la vuelta, el Artfilia se encontró con un desconocido. ¿Quién demonios eres? Acercándose a su mesa presionó un botón escondido debajo. Sin decir nada el rubio usó su kamui para atraer a su amada rubia. Los ojos y la boca de Jude se abrieron en estado de shock al ver a su difunta esposa. Ha pasado un tiempo, Jude. Al contrario que el Uzumaki, la voz de la rubia sonaba tan amenazante y cargada con tanto odio que hizo que su antiguo esposo saliera del shock solo para ser suplantado con miedo. Con un nudo en la garganta el hombre se forzó a hablar. Laila Cece, ¿cómo es? ¿Cómo estoy viva? No apuesto que quisieras saberlo, ¿no es así, bastardo? Pero no estoy aquí por eso, mi amor, ¿podrías? Dándole una sonrisa asintió. El brazo izquierdo del Uzumaki se levantó apuntando con la palma abierta a Jude, el cual de inmediato quedó atrapado en un cubo invisible. Sabes, Jude, soy una mujer que pude soportar muchas cosas, soporte tener que dejar mi sueño de ser una gran maga cuando te conocí, soporte tu frialdad después de que abrimos nuestra compañía, incluso pude soportar que hayas intentado asesinarme, pero, mientras hablaba se acercó lentamente al hombre que alguna vez amó, pero ahora el único sentimiento que quedaba por ese hombre era odio. El hombre intentó alejarse de ella, pero para su sorpresa estaba encerrado, viendo detrás de la rubia. Por fin notó lo que estaba haciendo el Uzumaki. La Artfilia se detuvo frente suyo y con una mirada que podría matar habló. Pero si hay algo que no puedo soportar es que alguien intente dañar a mi hija. Jude retrocedió con temor ante sus palabras, chocando contra la pared invisible. Se preguntaba mentalmente cómo alguien se había enterado de eso, pero también el por qué ninguno de sus guardias hacía acto de presencia. Jude intentó hablar, pero el cubo en el que estaba empezó a reducirse. Con temor golpeó los muros intentando que se detengan, empezó a rogar por su vida y para su alegría las paredes se detuvieron. Dándose la vuelta la mujer se fue, no sin antes dirigirle una última mirada a su amado de marcas en las mejillas. Entendiendo lo que quería solo asintió. Sabes, pedazo de mierda, yo he sido muchas cosas a lo largo de mi vida: ladrón, mentiroso, soldado, asesino, monstruo, demonio, entre varias cosas, pero si hay algo que nunca he sido es un asesino de niños. No puedo soportar que les hagan daño y así alguien intenta dañar a algún niño en mi presencia lo pagará. No le dio tiempo de decir nada. Basura como esa no merecía ese privilegio. Cerró su mano de golpe. El cubo en un instante se redujo al tamaño de un libro, su interior ahora era por completo rojo. Activando el kamui transportó el cubo al océano en donde dejó caer su técnica. Un clon apareció al lado suyo y sin esperar órdenes se puso a trabajar en la búsqueda del acta de defunción de la Artfilia. Por su parte el verdadero Uzumaki salió para ver cómo iba el reencuentro entre madre e hija. Llegando a la habitación se encontró con la hermosa imagen de madre e hija abrazándose mientras lloraban de felicidad. A un lado de ellas estaba la peli plata algo confundida pero también feliz. Acercándose silenciosamente a la pequeña la toma de la mano, a lo cual ella volteó a verlo solo para encontrarse con su sonrisa, sintiéndose más feliz que antes. La niña devolvió la sonrisa, soltando una pequeña risa silenciosa. El Uzumaki volvía a la vista a su amor y su hija. Cambio de escena.
En una isla alejada de cualquier continente se encontraba el rey de los dragones, junto a él estaba uno de los clones del rubio. El ambiente era bastante pesado y todo por culpa del rubio, pues desde que el dragón había dejado la isla justo después de que el rubio original se fue, su clon lo había estado siguiendo y hace solo unos instantes había llegado a esta isla en donde el rubio le había propuesto algo muy interesante. Repite lo que dijiste, habló amenazadoramente viendo al rubio que no se inmutó en lo más mínimo. Solo dije que te entrenaré, no veo cuál es el problema. Tras sus palabras el ambiente se hizo incluso más pesado. El suelo debajo suyo se agrietó al dejar salir parte de su poder, su cuerpo se tensó preparándose para acabar con el clon. Creo que me equivoqué al expresarme, lo que quería decir era que te entrenaré hasta que averigüe cómo deshacerme del chakra del Jumi. Ante sus palabras Agnología se quedó en silencio, su magia se calmó y su cuerpo se relajó. ¿Puedes quitarme esta cosa de encima? Con el tiempo suficiente puedo hacer cualquier cosa. El dragón lo vio seriamente tratando de ver en sus ojos si lo que decía era verdad o mentira. Después de un minuto entero Agnología no encontró rastro de mentira. Si puedo deshacerme ante demonio, acepto ser tu estudiante. Asintiendo el Uzumaki sonrió complacido. Como el rubio el dragón también su historia con el Jubí hace mucho se prometió que no importa cómo o lo que tenga que hacer pero se vengaría por lo que le hizo a los dragones. Cambio de escena. En Magnolia, en la casa de la bella Merlin, la susodicha se encontraba esperando a sus amigas que también tenían la misión de vigilar a los 5 dragones Slayers que vinieron a esta época. No tuvo que esperar mucho pues unos momentos después alguien llamó a la puerta. Al abrir encontró a sus amigas Brandish, Elizabeth, Meláscula y Diana esperando. No soy bueno describiendo y soy demasiado flojo como para buscar imágenes, así que su vestimenta es igual al anime. Chicas, es bueno verlas con una sonrisa. Dejó pasar a sus amigas. Tenían algo importante de qué hablar. Cambio de escena. En la isla Tenrou las 2 hermanas en todo menos en sangre se encontraban hablando con el rubio acerca de cómo exactamente pudo traerlas a la vida. Si bien antes de que se vaya Agnología hubieran tenido algo de miedo del Uzumaki, no era el caso ahora, ya que Naruto había entablado una conversación con ellas en donde se dieron cuenta que no debían temerle. Con más confianza decidieron preguntar cómo exactamente y con detalles les pudo dar una nueva vida. Al parecer, y como había dicho antes, el mundo era el que se encargaba de eso, al menos en la mayor parte, y el resto dependía de él, pero no entendieron bien cómo el mundo puede hacer algo y sinceramente su respuesta las impresionó. Al parecer su planeta era un ser vivo y lo que él hacía para que su técnica funcione era revisar en los recuerdos de este gran ser vivo, en sus recuerdos buscaba la firma de alguien, o mejor dicho buscaba un fragmento de su alma, y al encontrarlo eso lo llevaría al recuerdo del cuerpo de esa persona, así con esa información podía traer a alguien de vuelta. Él se encargaría de crear un cuerpo igual al de los recuerdos y le uniría ese pequeño fragmento del alma. Eso engañaría al mundo haciéndole creer que esa persona sigue viva y a su vez engañaría a la muerte y esta dejaría libre su alma. Eso fue lo que hizo con Mavis, pero con Cera fue un poco distinto, ya que ella había muerto en la niñez, tuvo que revisar el recuerdo de su cuerpo de las memorias de la Vermilion. Bueno, eso es lo que ellas habían entendido, pero en realidad era algo más complejo. Después de acabar su charla caminaron a lo largo de la playa, en silencio hasta que el rubio habló. Mavis, quería preguntarte esto desde hace un rato, ¿por qué no usas zapatos? Preguntó el rubio de la nada. Extrañadas las féminas se vieron para luego encogerse de hombros. Bueno, los zapatos son incómodos, respondió simplemente levantando su pie derecho. Sin poder evitarlo, el rubio subió la vista de su pequeño pie, viendo su pantorrilla, subiendo un poco más se encontró con su muslo. Pensamientos nada santos inundaron su mente, pero los alejó rápidamente. Bajando su pierna siguieron caminando como si nada. Al parecer ninguna de ellas se había dado cuenta de la mirada del rubio. Siempre tienes razón, mi amor, al parecer nunca podré dominar algunos de mis instintos. Viendo de vez en cuando féminas se di cuenta de que necesitaba liberar energía o sus instintos despertarían. Necesito ver a Layla-chan. Su mirada bajó a sus pequeños pechos y cada vez iba bajando más, recorriendo sus modestas pero femeninas figuras. Kurama, hay veces en las que en serio detesto lo que me hiciste. Fin del capítulo. Zombie Apocalypse.